Hola, buenos días. Mi nombre es Sebastián Adolfo Olivera, soy profesor de matemáticas. Bien, y en este primer webinar, el, el tema que vamos a desarrollar en esta clase es el tema de funciones. Funciones es un tema muy importante, especialmente en la rama del cálculo, ¿sí? Como para introducirnos en esta rama. El término función fue usado por primera vez en 1637 por el matemático francés René Descartes, ¿sí? Bien, los contenidos que vamos a ver en esta parte son los contenidos del concepto de relación, los que son variables, independientes y dependientes, el concepto de dominio y recorrido o imagen de una función, el concepto de función propiamente dicho, en lo que son gráficas de una función y ejemplos y actividades, vamos a ver. Los saberes previos que vamos a requerir ¿sí? En esta clase es lo que es un sistema de ejes cartesianos y cómo ubicar puntos, eso no vamos a tocar esos temas, entonces consideramos saberes previos que tiene que tener el alumno, ¿sí? Entonces empezamos, ¿qué son las funciones? ¿Qué nos viene a la cabeza cuando hablamos de función? ¿Una función de teatro? ¿Una función de circo? No. En matemática, cuando hablamos de función, lo primero que tenemos que traer a la mente es una palabra muy utilizada, muy conocida, que es el tema, la palabra relación. Es una función, es una relación entre qué? Entre dos cosas, ¿sí? O sea, básicamente una cosa depende de la otra. O sea, cuando una cambia, cambia la otra también. Entonces esto es una relación. Una función es una relación, pero una relación con algo particular, que también lo vamos a ver más adelante. Acá le vamos a presentar algunos ejemplos. Por ejemplo, el precio del transporte es función de el precio del petróleo. El espacio recorrido podemos expresarlo como función de la velocidad. Y la presión atmosférica lo podemos expresar como una función de la altura, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que a cada precio del petróleo le va a corresponder un precio del transporte, a cada velocidad le corresponde un espacio recorrido, y a cada altura le corresponde una presión atmosférica, ¿sí? A estas asignaciones es lo que le llamamos funciones, ¿sí? Hay dos variables, en cada caso, acá por ejemplo podemos ver separadas, ¿sí? Por un lado, las que están del lado izquierdo, ¿sí? Son los valores de una variable. Y los que están en el lado derecho, los valores de la otra variable, ¿sí? En este caso, el conjunto de las variables, de las primeras variables, que en este caso serían las variables independientes, que forman parte de lo que se llama dominio. El conjunto de todas las variables independientes que puede tomar una función se denomina dominio. Y el recorrido de imagen, que son las variables dependientes, que van a depender justamente de esta variable que es independiente. ¿Independiente por qué? Porque podemos asignar cualquier valor. Y a partir de asignarle un valor a esta variable, obtenemos el valor de la segunda variable, que es la dependiente, justamente, ¿sí? Y el conjunto de las dependientes se denomina recorrido o imagen. Bien. Eh, aquí, aunque se hable de valores numéricos, sí no tiene por qué ser necesariamente siempre números. Podemos relacionar, por ejemplo, a cada persona le corresponde su nombre, ¿sí? Podemos tener otro tipo de relación. Tampoco es necesario que los valores sean distintos para dos elementos del dominio. Por ejemplo, dos atletas pueden tener el mismo récord. Y lo que sí es importante es que a cada cosa se le asigna una sola cosa. Y ese es el punto clave donde yo decía la diferencia entre una función y una relación. En una función, a cada valor que le demos a la variable independiente le corresponde uno solo de la variable dependiente. O sea, a cada cosa le corresponde una sola. Y esa es la diferencia con los otros tipos de relaciones. O sea, la función es una relación especial. ¿Por qué? Porque es una relación en la cual
a cada valor del dominio, o sea, cada variable independiente le va a corresponder solo una de las variables dependientes. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos los valores, a izquierda tenemos el conjunto de los valores que toma la variable independiente, o sea, el dominio, y a cada uno de esos valores le va a corresponder solo uno del rango, del recorrido o de la imagen. O sea, a cada valor de la izquierda le va a corresponder solo uno de la derecha, ¿sí? Acá como vemos la flecha, en el primer caso, el de arriba, dice si es función. ¿Por qué? Porque para dos valores distintos del dominio le corresponde solo uno del rango, del recorrido. Y el segundo no es función, es solamente una relación, porque tenemos un valor del dominio al cual le corresponden dos valores distintos del rango, o de la imagen o del recorrido, ¿sí? Entonces el segundo caso no es función porque tenemos un caso en el cual a un elemento del dominio le corresponde más de uno del recorrido, ¿sí? Ahora vamos a presentar una actividad donde vamos a ver un poco más esto de lo que es función, cómo depende una variable de otra, y vamos a trabajar con un cordel, una tirita, una trencita. Le acabamos a atar un cordel de 40 centímetros, ¿sí? Y vamos a atarlo uno de una punta, las puntas, y vamos a formar un cordel circular, digamos, y con este cordel vamos a ir formando diferentes rectángulos, ¿sí? Entonces, de esta manera como mostramos en la imagen, entonces vamos a hacer una tabla de valores de los distintos rectángulos que podemos ir formando con este cordel en cuanto a base y altura, ¿sí? Por ejemplo, si formamos con este cordel de 40 centímetros una base de 2, vamos a tener una altura de 18, perdón. Si formamos una base de 6, vamos a tener una altura de 14. Si formamos una base de 10, una altura de 10. Si formamos una base de 14, una altura de 3. Obviamente, estos rectángulos siempre van a tener de perímetro 40 centímetros porque esa era la longitud del cordel que estábamos. Entonces acá tenemos la gráfica de cómo la altura va a depender del valor que le demos a la base, ¿sí? Por ejemplo, tenemos dibujado acá en este caso un rectángulo de base 4, le damos como valor 4 a la base y vamos a tener una altura de 16 centímetros, ¿sí? Y así podemos ir armando distintos rectángulos. Por ejemplo, yo tomo el valor 10 y le hago corresponder a la base un valor 10, vamos a ver que a la base le hago corresponder el valor 10, vamos a ver que a la altura le va a corresponder el valor 10 también, ¿sí? Como habíamos visto en la tabla. Entonces esta línea está representando todos los rectángulos posibles que podemos hacer con este cordel, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cuál es el dominio? Y el dominio va a ir desde 0 a 20, como podemos ver acá. Los valores que le vamos a poder dar a la base es desde 0 hasta 20. Son todos los valores que puede tomar el dominio o la variable independiente, en este caso, que la graficamos en el eje horizontal, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el recorrido? El recorrido también son los valores que le va a corresponder a la altura y también puede ir desde 0 hasta 20, como lo vimos en la gráfica anterior. Bien, si llamamos X a los distintos valores de la base y del rectángulo y Y a los valores de la altura, la fórmula X, o sea, obviamente X en este caso va a ser la variable independiente, o sea, como decía yo anteriormente, o sea, en este caso los valores que nosotros le demos a la base van a ser los valores de los cuales va a depender la altura. O sea, X es la variable independiente, nosotros vamos a trabajar solamente con la base y a los valores distintos que le demos a la base nos va a dar una altura. Y esto, obviamente X es la variable independiente, la altura va a depender de la base, como dice acá, y es función de X, o sea, Y es función de X, o sea, la altura del rectángulo es función de X, ¿sí? Entonces, podemos expresar esta fórmula en Y igual a 20 menos X, ¿sí? Si, por ejemplo, si reemplazamos acá el valor
Si reemplazamos acá el valor, si le damos el valor 0 a la base, vamos a tener una altura de 10. Si le damos el valor 10 a la base, 20 menos 10 es 10. Entonces nuestra altura será de 10. Entonces en este caso, en esta fórmula, en esta ecuación, estamos planteando cómo en nuestra altura, nuestra variable independiente y está dependiendo de una función de x, ¿sí?, que se expresa como 20 menos x, donde nosotros le vamos a ir dando distintos valores a esta base, a nuestra variable independiente, para que nos dé valores de la altura, ¿sí? Obviamente acá si nos pasamos de 20, por eso decíamos que nuestro dominio era de 0 a 20, porque acá si nos pasamos de 20, y le damos el valor 21 a la base, 20 menos 21 es menos 1, y no es imposible que nos dé una altura de menos 1, ¿sí? Entonces, por eso, en este problema particular, nuestro dominio está restringido entre 0 y 20. ¿Sí? Tampoco le podemos dar valores negativos a la base. Por eso no podemos poner una base de menos 30 o de menos 10 o de menos 20, porque no, eso no tiene sentido matemáticamente, físicamente mucho menos. Entonces, por eso nuestro dominio en este caso está restringido de 0 a 20. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, una gráfica acotada también que toma estos valores. Nuestro dominio, que lo marcamos en lo que es el eje horizontal, y que puede tomar todos estos valores, y a cada uno de estos valores que le demos en el dominio, le va a corresponder uno del rango, del recorrido. Y esta es una función, esta gráfica en rojo que estamos viendo acá, es la función. Acá tenemos dos ejemplos. El primero es una función donde podemos ver por un criterio que se denomina el criterio de la recta vertical, que a cada punto que nosotros le hacemos corresponder a la variable independiente en nuestro eje X, a cada valor le va a corresponder solo uno del recorrido. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, en este punto, le damos, intersecta nuestra gráfica en este punto, en un solo punto. Entonces, en este valor del dominio le corresponde este valor de la imagen o recorrido. Entonces, en este valor del dominio le corresponde este, y vamos a ver que en cada caso le corresponde solo uno, y ese era nuestro concepto de función, que a cada valor de x le corresponde un único valor de y. En cambio, en el segundo caso no es función, es solo una relación. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, estamos viendo que en un valor de x, llamado x sub 0, le van a corresponder 4 valores de y. Este y este. Entonces, la segunda gráfica no es función, es simplemente una relación. Entonces, pues, como le decía yo al principio, una función, toda función es una relación particular que cumple esta condición. Pero todas las relaciones pueden no ser funciones. O sea, toda función es una relación, pero una relación no siempre funciona. Bien, ¿alguna consulta, dudas sobre el tema? Vamos a ir finalizando esta clase de función. Entonces le voy a pedir si tienen alguna consulta o alguna duda. Creo que vimos todo. Nuestra conclusión es que tienen que practicar. Y bueno, a ver. Bien, y así damos por finalizado este webinar con esta clase. Muchas gracias y estamos en contacto por cualquier duda o consulta, y nos estaremos viendo en la próxima clase. ¿Sí? Muchas gracias. Hasta luego.